Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Martin von Cromwell, como siempre, acá en su programa preferido, Sabrá Bambarito. Los acontecimientos nos han hecho que en las últimas horas nuestro equipo de producción tenga que trabajar a marchas forzadas para darles un programa diferente al que teníamos pues presupuestado, al que nos habíamos preparado. Y vamos a hablar de Venezuela, inclusive también teníamos un programa que también estamos preparando sobre Chile y la realidad política y la realidad institucional en Chile, que también consideramos que es importante debatir con ustedes y que ustedes pudieran conocer. Pero todos los acontecimientos del fin de semana, donde había unas elecciones en Honduras, pues nos traen a hablar sobre lo que está sucediendo en Honduras. Y algunas cosas que pasaron así como por debajo de la mesa, como para que uno no lo viera mucho, pero que son parte del mismo juego político y de la misma geopolítica que vivimos de los Estados Unidos. Entonces, ahí teníamos en Honduras tres candidatos que se estaban pues repartiendo a ver quién era el que era nombrado presidente. Partíamos con una oficialista, la candidata Moncada, y dos candidatos de derechas, el candidato Nasrallah y el candidato Asfura. Entonces, estos dos candidatos de la derecha pues iban con muchas ganas, pero las encuestas no les daban mayor preponderancia. Hasta que salió el señor Trump un día antes de las elecciones o el mismo día diciendo que el candidato de él era definitivamente el señor Nasri Tito Asfura. Y definitivamente eso parece que cambió la balanza y hizo que la balanza fuera presionada hacia un lado y los otros candidatos pues quedaron un poco como por fuera. Pero independiente de lo que haya dicho cualquier presidente fuera de Honduras, cualquier persona fuera de Honduras, lo cual es muy peligroso, porque meterse en los asuntos de un país cuando tú no perteneces a ese país ni pintas nada en ese país, pues ya habla muy mal de ti. Pues simplemente, ¿qué pasó? Que después de las elecciones, durante la transmisión de los resultados de las elecciones, empezaron a darse una serie de inconsistencias. Se empezaron a producir una serie de cortes en la transmisión y resulta que ahorita estaba ganando Asfura, 5 minutos más tarde ganaba Nasrallah, la que sí nunca ganaba era Moncada, curiosamente. Esto cuando, por ejemplo, la presidenta actual de Honduras, que es del mismo partido de Moncada, pues tiene una aprobación actualmente del 53 al 55% dentro de Honduras. Entonces, eso realmente es muy curioso. Pero bueno, el problema es que cada vez que se iba la transmisión y regresaba, nos encontrábamos con que el que iba ganando en el anterior corte, ahora ya no ganaba, ahora el que ganaba era el otro, y cuando había otro corte, al regresar del corte, ahora venía ganando el otro y no el uno. O sea, una zampablera, o sea, algo que no se podía entender. Y bueno, eso hizo inclusive que ayer yo en la noche vi a uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral de Honduras, pues haciendo su denuncia formal de que realmente había habido un golpe electoral, que se estaba gestando un golpe electoral. Y eso no es nada nuevo, ¿no? En algunos sistemas que no son muy confiables, ¿no? De elecciones. No es el caso de Venezuela, porque el sistema electoral de Venezuela tiene 38 o 40 auditorías antes de hacer las elecciones y tiene otras 20, 22, 23 auditorías después de realizarse las elecciones. No solo eso, sino que tiene lo que se llama auditorías en caliente, algo que no pasó en Honduras y que no pasa en otros sitios. Y es que cuando se terminan las elecciones, obligatoriamente en Venezuela, el 55%
de las urnas electorales, que lo que tienen es el recibito que te da la máquina electoral, se abren esas urnas y se cuentan papeleta por papeleta, y esa papeleta por papeleta tiene que coincidir con lo que dice el resultado de ese chorizo, que es como lo llaman amigablemente aquí en Venezuela, ese trocito de papel que dice tantos votos para Pedrito, tantos votos para Juancito, tantos votos para Antonio. Entonces, esos votos que se han colocado en esa urna de resguardo, pues se van revisando todo y tienen que dar exactamente las mismas cifras de lo que dio ese chorizo, o sea, ese trozo de papel largo, donde dice cuántos votos se votaron en esa mesa. Y eso se hace con un sorteo que es al azar, donde simplemente, al ser el 55%, después que terminan las elecciones y que todas las mesas cerraron, se dice, bueno, a ver, vamos a sortear, se meten si hay 10 mesas, se meten los números de las 10 mesas y se empieza la 1, la 4, la 7, la 6, la 3, y ese 55%, esas 6 máquinas, inclusive en tiempos de Chávez una vez que le estaban diciendo que estaba haciendo trampa, que se iba a robar las elecciones, Chávez dio la orden de que fuera el 100% de las actas. Ese 100% no de las actas, de los votos. O sea, que se abrieran todas esas cajitas donde se meten los resguardos de por quién tú votaste en las elecciones. Lo que te da la máquina de votación. Entonces, definitivamente, por eso es que eso del fraude en Venezuela, mire, no hay un sistema más auditado en el mundo que el sistema venezolano. Entonces, inclusive aquí cuando venía la OEA, cuando venía la Unión Europea, cuando venía todo el mundo decía que las elecciones habían sido limpias, que no había habido ninguna trampa, que no había habido ninguna nada, y la oposición pues siempre salía a decir que siempre hubo trampa, que siempre le habían robado los comicios, que siempre le habían robado las elecciones, así que nada nuevo. Y eso pasa todavía ahorita, o sea, siempre le roban las elecciones. Y es como la opción que tiene el perdedor cuando no sale lo que tú presupuestabas que iba a salir. Cuando tus esperanzas se encuentran con la pared de la realidad y de que no tienes votos, de que no tienes gente, definitivamente es más fácil decir me robaron las elecciones que decir lo hice mal. No aporté ninguna idea, no aporté ningún principio que enamorara a mis votantes por los que me votaran y por los que yo ganara esta elección, sino que es más fácil decir, bueno, me robaron, me hicieron trampa, el gobierno cuenta con más dinero que yo, o sea, un poco de cosas que al fin de cuentas, pues mire, no eso, porque Chávez, hay que recordar que la primera elección de Chávez la ganó, y la ganó fue un 50 y pico % de los votos a favor, contra todo. El CNE de aquel tiempo, el Consejo Supremo Electoral, que era como se llamaba en aquel momento, era antichavista, estaba conformado por adecos y copellanos, etcétera, etcétera, se iban a robar las elecciones, se las habían robado históricamente a otros partidos, a partidos de izquierda, se repartían todo entre ellos. Entonces, pero no hay, cuando tú tienes votos, no hay la posibilidad de que tú grites fraude. Porque es que la cantidad de votos hace imposible el fraude. Y eso fue lo que pasó en la primera elección de Chávez. Por eso no le pudieron hacer fraude. Porque la catajarra, como dicen en Venezuela, de votos que metió el chavismo en ese momento, en 1998, fue tan abismal que definitivamente, ¿cómo iba a salir a decir un Consejo Nacional Electoral dominado por otros entes políticos que habían estado por 40 años en el poder en Venezuela, iban a salir a decir, no, es que perdió? O sea, hubiera sido el comienzo ahí sí de una guerra civil sin cuartel, porque definitivamente la gente estaba harta. La gente estaba harta de lo que se había vivido. Chávez no llegó, mucha gente se olvida, Chávez no llegó al gobierno por un golpe de Estado, llegó por elecciones democráticas, porque él decidió, me voy por la vía democrática.
Me voy por la vía de los votos, me voy por la vía de una campaña presidencial. Y ganó su campaña presidencial y ganó las elecciones. Y su proyecto principal fue el cambiar la Constitución, porque era una Constitución que tenía muchas cosas que realmente la ponían ya fuera de orden, fuera de foco y fuera de las épocas en las que estábamos viviendo. Había que dar respuesta, la Constitución debía dar respuesta a los nuevos tiempos. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí en Honduras en este fin de semana reciente? Bueno, que ahora no sabemos qué fue lo que pasó, pero todo viene dado porque el presidente Donald Trump sorprende a toda la opinión pública el día sábado o el mismo día de las elecciones, dándole un indulto a un señor terrible llamado José Orlando Hernández, que fue presidente de Honduras y que estaba condenado a 45 años por narcotráfico en los Estados Unidos, convicto y confeso. Entonces resulta que él llega y le da una libertad y dice que él le da la libertad porque este señor es del mismo partido del señor Nasri Tito Asfura, que es su candidato y es el que tiene que ganar en Honduras. Así de simple, es el que tiene que ganar, no es el que puede ganar, es el que tiene que ganar. Todo el mundo sabe que José Orlando Hernández, el expresidente y ahora ex convicto en los Estados Unidos por narcotráfico, José Orlando Hernández, fue uno de los políticos que apoyó el golpe de Estado que se le dio en su momento al presidente Zelaya. Y realmente la gente se quedó ahora con la situación de que, oye, qué raro, o sea, se le dio. El presidente Trump, tanto que habla y tanto que lucha y tanto que dice que va a limpiar las calles de Estados Unidos, arrastrando a Maduro por las calles, porque Maduro es un narcotraficante y Maduro le ha metido droga a los Estados Unidos hasta que se ha cansado, y es el gran cartel, es el gran coco de la droga, algo que ya desmentimos en uno de nuestros programas anteriores dedicado al verdadero artífice de la guerra psicológica contra Venezuela, el señor el señor Marco Rubio. Y resulta que ahora nos encontramos con que él, que es el paladín de la lucha contra el narcotráfico y que ha movido barcos y submarinos y portaaviones, bueno, ya el portaaviones se fue, algunos destructores también se fueron del Caribe, gracias a Dios, se están retirando, pero todavía queda ahí un gran contingente. Bueno, resulta que él, que es el gran paladín de esta situación, de la lucha contra el narcotráfico en el mundo, va y suelta a uno de los mayores narcotraficantes que ya está preso, con los ganchos puestos, como dicen en Venezuela, con las esposas puestas en los Estados Unidos. Y lo suelta y lo libera porque dice que sí, que pobrecito, que contra él todas las fuerzas de Biden y las fuerzas judiciales de Biden era el ejecutivo, no tenía nada que ver con el Poder Judicial, con el Poder Judicial que enjuició a este señor José Orlando Hernández. Entonces, definitivamente es poco entendible qué pasó. Así que bueno, todo el mundo se ha quedado discutiendo es sobre, bueno, pero Donald Trump, el gran paladín de la lucha contra el narcotráfico y tal, entonces agarró a un señor narcotraficante y lo soltó. Y ya está, ya ahí se quedó. No. Sabra Bambarito no se va a quedar ahí. Sabra Bambarito investiga y ve, porque hay cosas que huelen raro, que tú cuando te enteras dices, esto está raro. O sea, el señor Trump, paladín del antinarcotráfico, del seguimiento a los carteles, de la lucha encarnizada y de la guerra a los carteles, sale y a un narcotraficante va y le da el perdón como si aquí no pasara nada y chévere, pero todo así muy rápido, muy entre gallos y madrugadas. Y entonces uno dice, ajá, ¿qué es lo que hay? Entonces, bueno, yo les voy a decir qué es lo que hay. Nos vamos a ir a la isla de Roatán. La isla de Roatán es una isla famosa, bellísima, paradisíaca, una playa de aguas cristalinas,
y arenas blancas, un paraíso tropical hondureño que pertenece a la República de Honduras. En este paraíso caribeño de arenas blancas, aguas cristalinas, arrecifes coralinos, se instaló una empresa llamada Próspera. Próspera es una ciudad charter. Está en una de las 3 zonas especiales de empleo y desarrollo que los hondureños crearon después de darle el golpe de Estado que le dieron al presidente Zelaya, creadas como sedes. Próspera, sede, es una ciudad de régimen especial en la isla de Roatán que opera bajo un marco fiscal, legal y regulatorio muy distinto al de Honduras. Por tanto, cuenta con una gran autonomía respecto al gobierno nacional de Honduras. Es como una isla de nadie, un estado fuera del estado, un país fuera del país. Próspera es una de las sedes más prominentes que tiene Honduras. Ha sido descrita como la versión moderna de una charter city, de aquellas charter city que fueron propuestas en su momento por el jefe del banco, un economista y ex jefe del Banco Mundial y premio Nobel llamado Paul Romer, que habló suficiente sobre estas ciudades idílicas, estas charter city. La idea detrás de las charter city y de las sedes es establecer nuevas áreas urbanas con estructuras de gobernanza que atraigan la inversión, al garantizar una libertad, unas regulaciones comerciales simplificadas, impuestos mucho más bajos, inclusive un arbitraje privado para la resolución de conflictos. O sea, no son las leyes de Honduras, ni van a ser los tribunales de Honduras, los que se metan a dirimir o arbitrar cosas. No, es simplemente estos tribunales de arbitraje, que son totalmente privados, los que se encargarían pues de dirimir cualquier cosa comercial que pudiera sucederle a cualquier empresa de estos asentamientos. También detrás de esto ha estado el Charter Cities Institute, una organización con sede en Washington, en el Distrito Federal, que promueve el desarrollo de tales jurisdicciones especiales por todo el mundo. Entonces, estamos viendo el marco de la creación de un país dentro de Honduras que no tiene nada que ver con Honduras y que simplemente lo único que aportaría al país como tal sería pues algunos ingresos, algunas regalías que esta fundación, que esta empresa, pues le daría a Honduras simplemente por esa situación de tener una autonomía para hacer y deshacer. Las sedes se han promocionado como zonas de prosperidad, donde la ley se puede adaptar para atraer capitales y donde la ciudad privada no se adhiere a poderes gubernamentales, como son los poderes de tributación, o sea, los marcos fiscales de Honduras, ni siquiera la policía hondureña. O sea, un estado, un país dentro de otro país. Las sedes se intentaron implantar, es importante tenerlo claro, en los Estados Unidos en un momento, ese tipo de concepto de las sedes, y contó con tanta resistencia que definitivamente los instigadores de la creación de estas sedes, de estos estados dentro del estado, definitivamente tuvieron que optar por olvidarse de eso y entonces buscar países de menos recursos, el caso de Honduras, para poder pues tratar de implementar algunos de esos proyectos que ellos
pues tenían dentro de este concepto libertario de país. Un país donde los ricos puedan poner sus normas, sus leyes, donde nadie tenga que explicar nada, donde nadie tenga que pagar por nada. Después de tener un escándalo como el que tuvimos de Einstein, que ha salpicado tanto inclusive a tanto de la gobernanza norteamericana, se podría decir que estas sedes serían un lugar perfecto también para que algún multimillonario creara su isla privada de Einstein, o creara por lo menos su casita privada para llevar a sus amiguitas de dudosa edad a estos sitios, ya que ahí pues no hay control, no hay nada, o sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana y siempre y cuando pagues los pequeños impuestos que te obligan a esa administración tributaria particular y difusa que tendría cada uno de esos sitios, pues definitivamente usted podría hacer allá lo que quisiera. Si quiere ir con 10 amigas menores de edad, si quiere lo que sea, usted puede hacerlo. Porque es casi que un territorio en el que nada tiene usted que darle explicaciones. Aunque tenga que utilizar para llegar allá el aeropuerto de Honduras, ¿no? El aeropuerto del país. Les comento que esto que pasó, los primeros intentos de crear jurisdicciones similares a lo que fue Próspera en Honduras, surgieron hace algunos años atrás cuando trataron de crear las regiones especiales de desarrollo. Ese fue el primer intento. Definitivamente estas, inclusive por su concepción, eran peores todavía. Porque en esos momentos, cuando se crearon estas regiones especiales de desarrollo, cuando se sugirieron, era peor porque se sugirió que se le daba la administración de estas regiones era a países que fueran más fuertes, países que fueran definitivamente desarrollados. O sea, países desarrollados, estamos hablando de países del primer mundo, o sea, Estados Unidos, países de Europa, etcétera, que fueran los que se iban a encargar de esa administración de estas zonas especiales de desarrollo, que lo que buscaban era un poquito lo mismo, o sea, buscar ingresos, buscar atraer empresas, buscar atraer millonarios del mundo entero que quisieran establecerse allá productivamente y crear negocios, crear empresas, sin esa lupa, ese control que normalmente la mayoría de los países tienen sobre las corporaciones para evitar muchos de los problemas que a veces cuando no hay esa lupa pues se generan, que son el caso del monopolio, el caso de una serie de cosas que definitivamente en vez de pregonar la libertad de comercio que ellos pregonan o que tratan de pregonar, lo que hace es todo lo contrario, es anular esa libertad de comercio. Entonces, eso es lo que fue el proyecto antes de existir las sedes. El impulsor de este proyecto autártico, que hoy ocupa aproximadamente un 3,1% del territorio de la isla de Roatán, lo que más o menos se traduce en unos 2,5 kilómetros cuadrados, es el venezolano administrador de fondos de inversión Eric Briceño. Ese señor venezolano, el señor Eric Briceño, quien cambió su nombre a Eric Bremen al obtener la nacionalidad estadounidense, es el cerebro detrás de todo esto llamado la sede. Los terrenos, Eric Bremen los compra en el 2017 y la construcción del complejo comienza en el 2021, porque sabemos que en el 2020, 2019, 2020 fue todo el proceso de la pandemia y eso retrasó todos los proyectos económicos a nivel mundial. Este paraíso libertario, este llamado paraíso libertario de Honduras,
con sus propios estatutos legales, con sus propios estatutos financieros, con su propia policía, con sus propios tribunales, con su propio todo, ha sido catalogado definitivamente como un Estado dentro de un Estado. Y por tanto puesto a la revisión internacional, porque eso igualito que a mucha gente le puede sonar muy bien, a mucha gente le puede sonar muy mal, sobre todo a los hondureños. Entre los inversores de estas sedes se encuentran varios magnates. Estamos hablando, por ejemplo, del tecnolibertario Balaji Srivastava, que es un promotor del Estado Red, construido por comunidades en línea con gobernanza propia, o sea, muy propio de lo que se quiere establecer dentro de esa sede de Honduras. Adicionalmente a eso, el cofundador de PayPal, Peter Thiel, también está metido en este paraíso libertario. Mark Halderstein, uno de los principales socios de la sociedad de capital de riesgo Andreessen Horowitz, y Brian Armstrong, director ejecutivo de la plataforma Coinbase. Coinbase, por si a ustedes no les suena nada Coinbase, es una de las mayores plataformas y empresas de intercambio de criptomonedas del mundo, fundada por Brian Armstrong y Fred Hersham. Estamos hablando de criptoactivos. Entonces imagínense, una ciudad, un mundo, un estado dentro de un estado que no le da explicaciones a nadie y que inclusive utiliza como moneda de curso legal el Bitcoin o las criptomonedas. Estamos hablando de un descontrol total para hacer lo que a usted le dé la gana, donde los países no tendrían absolutamente nada de control sobre lo que sucede en ese estado dentro del estado. La economía de este país, dentro del país llamado Próspera, además de la venta de bienes raíces, o sea, la venta de edificaciones, la venta de hoteles, la venta de parcelas para que tú puedas montar hoteles, viviendas, etcétera, etcétera, la ha hecho la misma ciudad, la misma organización de Próspera, organizando conferencias que generaron inversiones de capital de riesgo que han sumado más o menos un valor cercano a 1.5 millones de dólares. Inclusive uno de los temas fue hacer que la muerte sea opcional. Es uno de los temas con los que Próspera trató de vender su idea de Estado dentro del Estado. Ya que hay unos proyectos ahí unos proyectos de rejuvenecimiento, de salud, para multimillonarios. Entonces, imagínense, hacer que la muerte sea opcional. O sea, que la muerte no te llegue, que la muerte solo te llegue si tú quieres que te llegue. Cuando tú tienes dinero, tú puedes jugarle a todo, por lo visto. Yo quisiera que no llegara la muerte para mí, pero lamentablemente parece que no tengo todo ese dinero para mudarme allá a Próspera y hacerme un tratamiento allá multimillonario para que la muerte solo me llegue el día que yo quiera que me llegue. O sea, que sea algo totalmente opcional y no algo que nos va a llegar a todos. Bueno, es la forma en la que muchos millonarios y magnates ven esto. Muchos millonarios inclusive se mandaron a criogenizar, se mandaron a congelar para tratar de que si algún día se encuentra pues una cura, no una cura, sino alguna forma de solucionar, porque eso no es una enfermedad, sino alguna forma de solucionar la muerte o de revertir la muerte, pues simplemente al criogenizarse, si los puedes regresar a la vida, pues regresarlos a la vida y ya está.
y pagan millones de dólares todos los años por mantener su cuerpo criogenizado. Pues metiéndose en unas connotaciones morales, religiosas, en las que tú vas contra Dios y en contra la moralidad, porque se supone que cuando tú te llegó la muerte, te llegó la muerte. Y no puedes luchar contra eso. Pero estos multimillonarios, estos magnates ya nos tienen acostumbrados a que no importa, o sea, si yo puedo luchar contra una situación normal, natural, que en algún momento me va a ocurrir, como es la muerte, pues bueno, tratar de luchar. Entonces, Próspera también vio su negocio en eso. Y en lo que estuvimos viendo, en lo que estuvimos visualizando, vimos de que hay una especie de clínica de sanación, de rejuvenecimiento, unos tratamientos que me imagino, no pregunté, pero me imagino que valen millones para tratar de mantenerte lo mejor posible o hasta inclusive no morir. El 88% de los ingresos al día de hoy generados por Próspera va a la ciudad, es lo que está en el papel. Y el resto a un fideicomiso propiedad de la empresa que se supone será destinado al desarrollo de Honduras, que es el país que al fin de cuentas pues los recibe y les da esa isla para que ellos ahí hagan este proyecto de sede. Inclusive, los visitantes que deseen ingresar a Próspera, o sea, ingresar a ese paraíso privado construido en la isla de Roatán, pues pasarán por unas puertas con guardias armados en una caseta. Estos guardias pues simplemente chequearán la entrada de estos turistas, de estas personas, de estos visitantes, y les darán un permiso temporal de acceso turístico, que cumplirá siempre con el código legal de la comunidad, que me imagino que es no tomar fotos, no grabar, no reportar nada, o sea, simplemente no decir qué es lo que pasa ahí, o sea, una cosa así muy opaca, y cuando las cosas son tan opacas, siempre alarman. Impuestos y residencia. Según el proyecto de sede, existe un impuesto del 1% sobre los ingresos comerciales que se generen en Próspera, el 5% sobre los salarios y el 2.5% sobre las ventas. A la fecha de 2025 también existe un impuesto sobre la renta personal del 5%, lo que es muy inferior a lo que pagaría cualquier multimillonario en Europa o cualquier multimillonario en los Estados Unidos. Dígame usted en España. Entonces, esto de mudarse a Próspera sería una cosa maravillosa para más de un multimillonario español. Un sueño cumplido. Más de una década antes que Próspera comenzara a erigirse, los políticos apoyaron el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, entre ellos Hernández, el narcotraficante ahora expresidiario, perdonado por Trump, Hernández, que ya acariciaban la idea de la sede, según refiere GTW Action. No obstante, fue en la administración de Porfirio Lobo, el que fue presidente del 2010 al 2014, cuando por fin sede pudo ver luz. Ya en 2013 se aprobaron la sede con la anuencia de Hernández, entonces, para aquel momento, solamente presidente del Parlamento. Hernández, el narcotraficante, era en ese momento presidente del Parlamento hondureño. En esa oportunidad se plantearon como zonas autónomas y de libre comercio. Ese era el planteamiento base. Creadas para atraer inversiones, lo que decíamos hace un momento, crear inversiones extranjeras, atraerlas por los impuestos, por el buen tratamiento de los inversionistas, bajo leyes propias. Pero para conseguirlo, como esto chocaba con las leyes de Honduras y la Constitución de Honduras, hubo que cambiar la Constitución. Y se hizo una reforma de la misma Constitución incluso,
que fue aprobada por el Congreso para poder poner todos los andamios, crear todo el andamiaje que esta creación de estas zonas especiales, de esta sede, se necesitaba. Hernández pasó de estar al frente del Parlamento a ser presidente en el periodo entre el 2014 y el 2022. En su gobierno ratificó su apoyo a la sede. Era de esperar porque él estaba metido ahí hasta los tuétanos, a las que veía como una oportunidad de generar empleo. ¡Qué altruista! Atraer inversores y gestionar un crecimiento acelerado. Claro, no me extraña. El crecimiento iba a ser wow. Y si le metemos también negocios del narcotráfico, no, ni les cuento el crecimiento. Y como era un sitio con una fiscalización totalmente opaca, ni les cuento lo que el narcotráfico estaría haciendo en esas sedes con los dineros mal habidos. Ya que como lo único que tengo que pagar es lo que estoy generando aquí, no importa, aquí yo puedo hacer lo que me dé la gana. Sin embargo, su vinculación con el narcotráfico, al salir a la luz, dio un vuelco. Y eso hizo que el futuro de Próspera como organización, como idea, como proyecto, se viera absolutamente comprometida. Fuera sede, fuera Hernández. En una manifestación de 2021, esa era la consigna premonitoria de lo que venía para Honduras. Y es que con la extradición del exmandatario a Estados Unidos apenas culminó su periodo, la estabilidad de ese proyecto millonario que recibió su respaldo quedó absolutamente en vilo. Ya desde 2012, la actual presidenta Xiomara Castro había expresado su rechazo a las llamadas ciudades charter, a las que catalogó como una venta de la patria a trocito o a pedazo, así como habían tratado de hacer con otros muchos países. Una balcanización, como trataron también en algún momento cuando estaba Chávez como presidente, que dijeron que iban a picar Venezuela en republiquetas. Que si la republiqueta del Zulia, que si la republiqueta de Bolívar, que si la republiqueta de no sé qué cosa, precisamente para poder hacer con esa republiqueta lo que les diera la gana, porque al quedar reducidas a republiquetas, pues definitivamente su poder como país, su poder, su soberanía como tal, quedaba totalmente violada. En 2024, durante el gobierno de Xiomara Castro, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional el fundamento legal de la sede. Mientras que en 2022 la mandataria derogó la ley donde se constituían las sedes. Así que eso quedó en la nada. De ahí entendemos el por qué esa encarnizada lucha, porque la candidata Moncada definitivamente no fuera la presidenta. Y que este candidato que Trump se sacó del bolsillo, que era su candidato y que dijo sorpresivamente que era su candidato y que tenía que ganar, porque si no él les iba a retirar todas las ayudas habidas y por haber, bueno, no él, Estados Unidos, pues definitivamente empezamos a entender todo esto y empezamos a entender de que es lo mismo que hemos hablado siempre. Los Estados Unidos y sus intereses económicos y sus intereses financieros. Eso es lo que está ahí detrás. Entonces, cientos de miles de dólares es al día de hoy lo que se considera que ha sido invertido en lobbies, en este lobby para que las sedes existieran. Entonces, tras la derogación de esta ley que daba por suelo, tiraba por el suelo todo lo que eran las sedes, pues los inversores detrás del Próspera demandaron a Honduras por 10.775 millones de dólares. Inmediatamente, todos los inversores, inclusive este venezolano, que ya no es venezolano, sino que ahora es estadounidense o es venezolano-estadounidense.
Poco más de la tercera parte del PIB eran esos 10.775, o sea, una cantidad considerable para un país económicamente no tan poderoso como es el caso de Honduras. El recurso se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores, el CIADI, lo que hizo que inclusive Honduras se saliera del CIADI. Ya que este tratado del CIADI fue denunciado por Honduras en 2024 porque según Castro constituye un esquema injusto de arbitraje donde prevalecen los intereses privados por encima de los intereses nacionales. Acompañado por los recursos legales, el propio Bremen, el venezolano Bremen, refiere Bloomberg, ha gastado cientos de miles de dólares en movimientos de lobby a legisladores de Washington, presentando el proyecto Próspera como un baluarte contra el socialismo en la América Latina. O sea, el cuentito del socialismo en la América Latina, que hay que arrastrarlo y que hay que exterminarlo, etcétera, etcétera. Por eso las ciudades estas, como esta ciudad próspera, bueno, porque ahí sí podían hacer lo que les diera la gana, nadie les ponía la lupa, no tenían que entregar nada a nadie, podían hacer lo que fuera, pues cualquier persona que tuviera el dinero sin importar de dónde lo generó, cómo lo generó, de qué forma lo generó, pues podía irse a vivir a Próspera tranquilamente y allá generar dinero y seguir generando dinero y seguir haciendo todas sus marramucias, todas sus cochinadas y más nada, y nadie pues se metería. Porque definitivamente, pues ese es el derecho de los libertarios. ¡La libertad avanza, carajo! ¿No les suena eso de la libertad avanza, carajo? Bueno, eso es un poco el grito de los libertarios. Esos libertarios que les gusta hacer negocio, pero sin ningún tipo de control. Bueno, estimados amigos, después de este momento tuvimos problemas técnicos con el micrófono y se nos quedó toda la grabación en cero. Por tanto, quisimos terminar este programa por lo menos de forma hablada, de forma de que no quedara así en el aire y no entendieran, bueno, las últimas cositas que nos quedaban por decir, que tampoco eran tanto, eran aproximadamente 10 minutos de video. Entonces, queremos terminar el tema. Como les veníamos diciendo, este es un peligroso experimento libertario que ejecutó su silenciosa expansión mundial de 2022 a 2025. En esos años, del 2022 al 2025, Próspera se supo que habría desembolsado por concepto de cabildeo en el Senado de Estados Unidos una cantidad cercana a los $906,000, según un documento que fue publicado inclusive por reporteros de investigación en su momento. Las redes republicanas activadas en el Congreso también habían enviado cartas, tenido reuniones con diputados e inclusive ejercido presión mediática y diplomática para que el proyecto de Próspera pudiera ver la luz. En 2024, el parlamentario estadounidense Stephen Hashford amenazó a Honduras con la negación de visas inclusive a los funcionarios del gobierno hondureño si no hacían lo que Próspera quería. De hecho, Bremen, el inversionista venezolano que les he mencionado durante el programa, donó, luego se supo, $5,000 a la campaña de Hashford en el 2033. O sea que esa decisión de Hashford o esa amenaza de Hashford, no fue una amenaza gratuita, sino parte de ese mismo lobby de este venezolano que se movió muy fuertemente para hacer campaña por estas ciudades privadas de Próspera. Entre los nombres mencionados en el documento aparece el excongresista republicano Scott Garrett, quien también habría recibido un pago de aproximadamente unos $44,000 por cabildear a favor del proyecto de ley de protección de las inversiones estadounidenses del 2023. Este era un proyecto de ley precisamente para garantizar que las inversiones que los estadounidenses realizaran en terceros países pues no se perdieran y de alguna forma el gobierno norteamericano les diera pues como un sustento, los ayudase en el caso de que invirtieran fuera de los Estados Unidos y esos países extranjeros pues les
les prohibieran el proyecto o echaran atrás eso o les expropiaran las inversiones que ellos hicieron y bueno, no perder completamente el dinero que pusieron o que invirtieron afuera. Así desde 2023 varios parlamentarios, entre los que se encuentra la maravillosa María Elvira Salazar, aquella de la que hablamos también mucho durante nuestro programa de Little Marco, acérrima opositora de los Castros en Cuba, de Hugo Chávez en Venezuela, de Maduro en Venezuela y de cualquier cosa que huela a socialismo, han estado exigiendo al Departamento de Estado que defienda a los inversionistas estadounidenses que hubieran sido afectados por la derogación específicamente de estas sedes de Honduras y han advertido sobre el peligro de su expropiación. En el presupuesto de 2024, los parlamentarios norteamericanos también intentaron presionar a Honduras para que permitiera que la sede continuara. La representante María Elvira Salazar afirmó que los actuales líderes hondureños son socialistas a los que no les importa su país, cuando no permiten que la sede existan. A partir de 2025, las sedes, incluida Próspera, seguirán operativas a pesar de las disputas legales en curso y en espera a una decisión final. El señor Dreaming fue entrevistado hace un tiempo atrás y entre sus declaraciones dijo que ellos lo único que querían construir era una red de zonas que cooperaran entre sí como lo hizo la Liga Hanseática en su momento, compartiendo normas e infraestructuras para impulsar la prosperidad en todas las regiones del mundo. Lo que quizás, digo yo, Martin von Cromwell, es que quizás se le olvidó que la Liga Hanseática fue una entidad histórica muy compleja, enormemente positiva para el desarrollo económico de la Europa del Norte. Pero también, quizás al señor Bremen se le olvida que también fue muy negativa al operar mediante monopolios, mediante exclusión, mediante políticas proteccionistas y a veces incluso hasta guerras para poder mantener sus privilegios, buscando la libertad para comerciar, mas no el libre comercio que ellos también tanto gritan y tanto llevan en sus pancartas y en sus banderas, esa libertad de comercio y esa libertad que les da el capitalismo. ¿Será esa la idea de estas nuevas ciudades libertarias realmente? Llevar a cabo esos proyectos de la Liga Hanseática. Bueno, en un próximo capítulo seguiremos hablando de otras cosas más importantes. Por ahora cerramos aquí todo lo que tiene que ver con Honduras y este extraño caso de ese indulto presidencial en el que los medios de comunicación se han quedado única y exclusivamente hablando constantemente de todo lo que tiene que ver con, bueno, la falsa lucha contra las drogas de Mr. Donald Trump, que al indultar a un narcotraficante convicto y confeso como el señor Hernández, y nosotros aquí en Sabra Bambarito lo que nos hemos puesto a hacer es precisamente tratar de buscar qué había más allá, porque sentíamos que no nos podíamos quedar solo con eso en el papel de que, bueno, era Donald Trump liberando a un narcotraficante cuando se estaba desgañitando prácticamente en que había que luchar contra el narcotráfico en todas las partes del mundo y que había que reducir a la nada gobiernos como el de Venezuela, porque definitivamente detrás de él estaba todo el narcotráfico que le hacía tanto dañito a los ciudadanos norteamericanos. Cuando no le importa darle, pues, la libertad plena a un señor que es convicto y confeso que mató a muchísimos millones de norteamericanos con cocaína y bueno, ya lo tenían allá, ya lo tenían preso. Entonces, si bien mucha de la comunidad internacional se quedó pensando, bueno, pues, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, nosotros aquí en Sabra Bambarito lo que quisimos es dar las respuestas más profundas a qué había detrás de ese indulto
otorgado al señor Orlando Hernández. Así que bueno, queridos amigos, síganos, déjennos sus comentarios como siempre. Disculpen por haber tenido que terminar el programa de esta forma. No es como nos hubiera gustado terminarlo, pero lamentablemente eso es lo que pasa con la tecnología muchas veces. La tecnología también nos juega malas pasadas. Así que bueno, queridos amigos, reciban un gran abrazo. Soy Martin von Cromwell y me encantó compartir con ustedes un buen rato sobre estos datos que pueden ayudar a clarificar un poquito todo lo que está detrás de estas elecciones hondureñas que todavía al día de hoy, cuando estamos grabando esta nota de voz, pues definitivamente todavía no se sabe qué es lo que pasa y pareciera que todo señala que inclusive se van a ver obligados a tener que repetir las elecciones en Honduras. Bueno, seguirán los acontecimientos en pleno desarrollo y veremos qué es lo que sucede al particular. Reciban muchos abrazos de nuestra parte, muchos cariños y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros.